he titulado el mensaje de esta tarde, casi noche, Mis otros amores. Y si les tuviera que introducir a esta enseñanza y al mismo tiempo resumírselas, podría decirles que realmente la palabra que transforma nuestra vida no es la palabra leída, no es la palabra memorizada ni la estudiada, sino es la palabra que nosotros podemos hacer eficaz día con día en nuestra vida. Es la palabra que nosotros hemos escuchado, pero que también ponemos en práctica. Y realmente, si nosotros lográsemos poner la palabra que aprendemos en práctica, creo que las preguntas que nos hacemos en nuestra vida cambiaran. Y les digo esto porque si realmente yo pusiera en práctica esta palabra, mis preguntas día con día irían cambiando. Y vamos a leer la porción de la Biblia, Mateo 22, versículo 36. Antes de leerlo, darles el contexto que en esta porción de la Biblia, los fariseos estaban hablando con Jesús. Y los fariseos siempre tenían preguntas que hacerle a Jesús. Y algo que debemos recordar es que las preguntas de los fariseos no eran mera curiosidad. Ellos no preguntaban porque querían saber, sino que hay preguntas que nosotros hacemos porque ya sabemos. Y incluso íbamos a hacer preguntas trampa. Y un día de estos bromeábamos con Josué porque veíamos una publicación, una pregunta que era trampa. Y se la voy a hacer a cada uno de ustedes en esta noche. Y era para los hombres, era dedicada que ¿qué pasaría si una mujer se llamase Linda? ¿Ustedes cómo le llamarían a ella? Si tuviesen que hablarle a esta mujer en frente de su pareja, ¿cómo tendrían que decirle? Si ella se llama Linda. Entonces es como una pregunta algo trampa. Y aunque puede parecer chiste, realmente los fariseos a veces algo así de absurdas eran las preguntas que le hacían a Jesús. Porque ellos sabían la obviedad o la controversia en la que podían entrar. Y algo que me encanta es que esta porción está en la Biblia para que nosotros aprendamos porque nos da una verdad realmente reveladora. Y dice el versículo 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Con qué se tiene que amar al Señor? Con todo el corazón, con toda el alma y con toda nuestra mente. Yo creo que esta porción de la Biblia nosotros la conocemos muy bien. Y les puedo hacer ya una pregunta inicial. ¿Cuánto realmente nosotros amamos al Señor? ¿Cuánto de mi corazón le ama? ¿Cuánto de mi alma y de mis afectos realmente lo ama? Y yo les digo, ¿qué pasaría en esta tarde si nosotros pudiésemos proyectar lo que pensamos en nuestras mentes? ¿Qué pasaría si yo le dijera a un voluntario, vamos a hacer un experimento, quiero que vengas aquí y que a través de las pantallas pudiésemos proyectar lo que esa persona ha estado pensando en todo el día? Que pudiéramos ver a través de imágenes lo que esta persona tuvo constantemente en su mente en este día. Y es que realmente si eso pudiese pasar, cada uno de nosotros estaría expuesto. Y tal vez si las personas llegasen a ver lo que hemos estado pensando, algunos perderíamos a nuestra pareja, otros perderíamos amigos, algunos tendríamos hijos molestos o tal vez ya no estuviéramos en el trabajo, ni siquiera estuviéramos sirviendo, porque realmente quedamos expuestos. Y algo que la Biblia también nos enseña en el versículo 38 es ¿qué dijo el Señor que era esto? Dice que ese es el primero y grande mandamiento. Y básicamente de esta porción de la Biblia podemos entender que parte toda nuestra vida cristiana. Si nosotros queremos leer, estudiar, aprender, memorizar y hacer efectiva una porción de la Biblia, porque sabemos de que es muy grande, creo que con esto bastaría que nosotros nos quedemos. Creo que sería tarea
importante, difícil, pero muy efectiva de cumplir en nuestra vida cristiana. Porque el asunto de la conducta humana radica del corazón humano. Y el corazón humano debería de tener como propósito llegar a cumplir este mandamiento. ¿Que cuál es? Esforzarnos en amar al Señor con todo lo que nosotros somos. Y por ello, aunque podría ser muy fácil resumirlo, podríamos llegar a entender de que la mayoría de las frustraciones, problemas y errores que nosotros llegamos a cometer es porque nosotros nos desviamos de este mandamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que en lugar de esforzarnos por amar al Señor como familia, como individuos, nosotros nos esforzamos por ser amados por alguien más. Y es entonces que nosotros distorsionamos el camino que Dios ha trazado y en lugar de irnos para acá, entonces nosotros nos vamos para acá. Y estamos divididos de cierta manera, porque realmente la satisfacción y plenitud de nuestra vida debería de ser amar al Señor con todo. Y Erich Fromm es un psicoanalista y psicoanalista social que fue muy conocido en su tiempo, y en una de sus creaciones literarias decía de que el mayor problema del ser humano no radica en que él diga yo quiero aprender a amar más y ser mejor amando, sino que el mayor problema que el ser humano llega a tener es que tiene una constante exigencia en yo quiero ser amado. Y el mandamiento no dice esfuérzate por ser amado, sino que dice que nosotros tenemos que amar. ¿Y cuál es el problema? Que nosotros busquemos ser amados y esforzarnos por ser amados por alguien más. En que nos podemos hacer chiquitos, chiquitos, chiquitos para encajar en cualquier lugar y que nos amen, o nos podemos hacer grandotes, grandotes, grandotes para que a las personas que nos rodean no les quede nada más que amarnos. Porque yo soy así y ni modo. Y empezamos con esta conducta en nuestra casa, porque yo creo que aquí todos queremos ser reconocidos en nuestro hogar. Creo que aquí todos queremos que nuestra familia sea unida. Pero si nosotros nos esforzamos por ser amados por alguien más, tenemos 3 papeles que podemos elegir. Podemos elegir ser el protagonista, la víctima o el antagonista. Usted puede elegir cualquiera de los 3. Y si les soy honesta, yo he elegido las 3 en diferentes ocasiones. Y si no tenemos cuidado, en algunos lugares podemos ser el bueno, en otros lugares podemos ser el malo, en otro lugar podemos ser la víctima. Y yo en esta noche les pregunto, ¿qué papel jugamos en nuestra casa? ¿Cómo nos conoce nuestra familia? ¿Será que si nuestra familia tuviese que describirnos, exaltarían que somos una persona buena, que somos una persona amorosa, que somos una persona que le gusta conversar, que damos los buenos días, que preguntamos cómo están? ¿O somos la persona que le gusta pelear porque algo no está en su lugar? ¿Le gusta pelear porque no le gusta lo que va a comer? ¿Le gusta pelear porque tal vez no van a salir mucho este mes porque tuvieron que ajustar gastos? ¿Qué tipo de persona estamos siendo en casa? Y nosotros, al querer ser amados y esforzarnos por ser amados por alguien más, estamos entonces amando otras cosas. Y es entonces que nos vamos a otros amores que no son Dios. Y es por eso el nombre de esta prédica. ¿Y qué pasa cuando nosotros buscamos otros amores que no son Dios? Lo primero que pasa es que se llevan nuestra atención. Yo quiero aquí que piensen qué es lo que últimamente se lleva nuestra atención. ¿A qué le estamos prestando mucho cuidado? Segundo, ¿a qué le estamos entregando nuestras fuerzas? Porque hay cosas que definitivamente en nuestro diario vivir nos pueden cansar. Por ejemplo, nos puede cansar leer las páginas de un libro. Nos puede cansar y decir, bueno, yo después de este servicio voy a terminar rendido. Yo me quiero ir a acostar. Ay, que vean que comen de cena, pero yo quiero dormir.
O también nos podemos cansar de orar, nos podemos cansar de adorar, pero hay cosas que pareciera que nosotros no nos cansamos de ellas. Y a estas cosas nosotros les entregamos nuestras fuerzas, nuestros afectos, nuestros recursos, nuestro tiempo y nuestros pensamientos. Si volvemos al ejemplo inicial y proyectaran nuestros pensamientos en estas pantallas, ¿qué sería lo que más veríamos? ¿En qué es lo que constantemente estamos pensando? Y a veces, como cristianos, tenemos esa lucha de decir, es que yo sí amo al Señor, me quiero dedicar a Él, pero solamente le dedicamos nuestro tiempo cuando, por ejemplo, nos toca servir. Y decimos, bueno, a mí como no me toca predicar o no tengo que enseñar ni dar clases, yo no tengo audiencia. Pero déjenme decirles de que nosotros siempre tenemos audiencia. Si hay una persona que nos está escuchando, entonces ese es nuestro público. No necesitamos tener un micrófono porque hay personas que nos están escuchando. En casa, cuando nosotros decimos algo, nuestros hijos nos están escuchando. En casa nos escuchan nuestros papás, nos escuchan nuestros vecinos. Entonces aquí no hay excusa de decir es que yo solo puedo dedicar mi tiempo al Señor cuando vengo a la iglesia, porque constantemente tenemos audiencia y esa audiencia dice mucho de lo que nosotros practicamos como hijos de Dios. Así que yo les pregunto en esta tarde, ¿qué le hemos estado enseñando a nuestra audiencia en casa? ¿Qué han estado aprendiendo de nosotros como hijos de Dios? Porque la audiencia que tenemos en casa es importante, pero si salimos de casa, vamos al trabajo y demás, puede que podamos decir, bueno, aquí yo soy chiquito, aquí en el trabajo yo casi no hablo, o a los vecinos solamente con el saludo. Pero si creemos que entonces nuestra audiencia no es muy grande, déjenme decirles de que la audiencia más importante que nosotros tenemos no está aquí en la tierra, sino que nuestra audiencia permanente siempre es el Señor. Y algo que debemos de llegar a reflexionar es de que Él ve y conoce todos nuestros pensamientos. Y esto, si bien es cierto, nos puede dar esperanza porque conoce nuestro padecimiento, nuestras luchas, nuestros miedos, también tendría que hacer que a nosotros nos tiemblen las rodillas porque el Señor escucha todo o sabe todo lo que pensamos. Y eso tiene que hacernos reflexionar. Y algo que debemos llegar a entender es que en nuestros corazones también puede estar muy activo el amor hacia nosotros. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que podemos llegar a decir que nosotros no queremos sufrir. Aquí ¿a quién le gusta sufrir? Yo creo que a nadie. A todos nos gusta que si nos dieran un cuento nosotros fuéramos el protagonista y el del final feliz. Y que otra persona fuera el malo, que otra persona fuera el dragón, que otra persona fuera la bruja, pero yo quiero ser el protagonista que tiene un final feliz. Y sabemos de que ni la vida es un cuento, ni nosotros siempre vamos a ser las personas buenas. Pero si nosotros tuviéramos que enfrascarnos en este momento en un cuento, ¿qué personaje creen que seríamos? ¿Será que estamos siendo la persona que ayuda a los demás? ¿Será que estamos siendo el príncipe? ¿Estamos siendo la bruja? ¿Estamos siendo el dragón? ¿O estamos siendo la víctima de nuestra historia? Porque realmente todo aquello que se lleva nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestro sentir se llama centralidad. Y yo te pregunto, ¿cuál es la centralidad de tu vida? En estos momentos de tu vida, ¿qué es lo que estás poniendo mucho al centro? Yo creo que aquí todos, si yo les digo que lo digan en voz alta, todos podríamos decir Cristo. Cristo es el centro de mi vida, pero gracias a Dios no estamos en un cuento porque creo que a todos nos crecería la nariz. ¿Y a qué quiero llegar con esto? A que podamos entender que si realmente el Señor fuera la centralidad de nuestra vida, lo que a nosotros nos hiciera llorar serían otras cosas. Lo que a nosotros nos diera paz serían otras cosas. Lo que a nosotros nos hiciera feliz sería otra cosa.
Lo que nosotros procuráramos como bienestar para nuestra familia sería otra cosa, porque estaríamos amando al Señor con todo lo que nosotros somos. Y a veces lo amamos solamente con el tiempo que dedicamos a venir a la iglesia. Y el enfoque no debería de ser este. Yo les pregunto también si el Señor está siendo la centralidad de nuestra vida. ¿Qué es lo que últimamente nos quita la paz? Porque algunas personas pueden llegar a decir, a mí lo que me quita la paz es la injusticia. Y si nosotros somos honestos, a veces juzgamos la injusticia de otros, no reflexionando que también nosotros somos injustos. A veces somos intolerantes con las mentiras que nos da nuestra familia, no recordando que nosotros también somos mentirosos. Y creo que todos tenemos secretos y luchas con las cuales nos cuesta mucho afrontar, pero a veces nos gusta más ver cuáles son las luchas de los otros para juzgarlas. Y si el Señor fuera el centro, la forma de enfrentar los problemas en nuestra familia serían diferentes. Y quiero que veamos Mateo 15, 18. Porque realmente aquí está la clave del por qué yo soy como soy. Del por qué muchas personas se hacen la pregunta de por qué 5 hijos criados en el mismo hogar, todos son diferentes. O por qué 10 mujeres que afrontaron X situación pudieron ver la vida de otra manera. Y aquí tenemos la clave. Dice Mateo 15, 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Quiero dejarles una tarea para esta semana. Y quiero que realmente piensen y tomen en cuenta qué es lo que últimamente está saliendo de nuestra boca. ¿Qué son el tipo de conversaciones que nosotros llegamos a tener? Porque a veces decimos, uy, se me salió. Y el problema no es que se nos salga, sino que eso lo llevamos dentro. Y se nos llegó a salir porque eso tenemos realmente en el corazón. Y realmente pensemos qué tipo de conversación estoy teniendo y con quién quiero llegar a quedar bien. Si realmente lo que digo es lo que realmente está en mi corazón y debería de preocuparme o no. Versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y quiero que nos esperemos aquí un momentito porque creo que nosotros nos hemos creído otra historia. Y llegamos a decir, vaya, no, es que en mi familia lo del adulterio fue porque mi esposo a mí me trataba mal. Mi esposo a mí no me comprendía, entonces yo, no fue por eso. O podemos llegar a decir, no, es que nosotros como familia llegamos a mentir porque estábamos padeciendo necesidad y a nosotros nos engañaba. No. ¿De dónde dice que salen las malas cosas? Del corazón. Entonces, algo que tenemos que recordar es que mi pecado no sale de mi historia triste, que no sale de lo que las personas me han hecho y por eso yo soy como soy, sino que sale de mi corazón. Y si últimamente he tenido problemas en casa, he tenido problemas en mi trabajo, he tenido problemas con mis amistades, no pensemos en, es que estas personas me están lastimando, sino que nosotros estamos haciendo daño porque guardamos algo en el corazón. Así que no hay que pensar es que yo soy así porque me hicieron, sino que hay que pensar qué es lo que tengo en mi corazón. La Biblia dice que es de nuestro corazón y por eso es importante que si nosotros estamos padeciendo alguna lucha, algún conflicto, alguna falta de identidad, realmente podamos llegar al Señor no solo con eso, sino también llevar nuestro corazón. Porque Dios va a tener la capacidad no solamente de redimir nuestra historia, sino también de cambiar ese corazón. Y quiero ponerles un ejemplo específico de la Biblia. ¿Quiénes aquí conocen a Nicodemo? ¿Alguna vez hemos escuchado de Nicodemo?
Si no se recuerda muy bien quién es Nicodemo, les cuento. Este era un fariseo, pero de lo buena onda. Era un hombre que era muy inteligente, que era una persona destacable en la sociedad de esa época. Si alguien quería conocer un buen hombre, educado, con buenos recursos, oidor de la palabra, que también era inteligente, que había estudiado, Nicodemo era el ejemplo perfecto. Y sabemos de que Nicodemo se enfrenta a una conversación con el Señor que es muy importante y que nos puede ayudar a nosotros como cristianos en esta época. Porque Nicodemo, a pesar que era un hombre inteligente, que no trataba de hacerle daño a las personas, él decide por la noche acercarse a Jesús y hacerle una pregunta realmente con humildad a comparación de los fariseos de ese tiempo. Y vemos de que él le pregunta: maestro, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús fácilmente podría haberle dicho contacto, porque si hubiera sido un cristiano tal vez de esta época, se podía ofender si lo trataban mal. Le podría haber dicho: vaya Nicodemo, yo sé que tú eres un hombre respetable, que tú cuidas mucho a tus hijos, si tenía hijos, que vas a servir a la iglesia, que te gusta realmente participar en las actividades, que siempre estás dispuesto si abren un nuevo ministerio. Yo sé que tú realmente eres un buen ejemplo de cristiano, como todos los que estamos aquí. El Señor podría haberle dicho eso a Nicodemo, pero no, el Señor lo que le dijo: tú lo que necesitas es nacer de nuevo. No le habló de sus buenas acciones, no le dijo de que era un buen cristiano, simplemente le dijo que tenía que nacer de nuevo. Así que nosotros, en lugar de buscar justificaciones del por qué actuamos como actuamos, porque alguien nos lastimó en casa, deberíamos de entender que el Señor lo que necesita es que nosotros nazcamos de nuevo. Y eso implica entregarle ese dolor que puede haber en nuestro corazón. Porque en casa siempre pueden haber problemas, siempre puede haber el recuerdo de algo, de alguien que nos lastimó, que tendría que habernos cuidado. O siempre está la tía chambrosa, siempre está la persona conflictiva, pero debemos entender de que no es esa persona de la cual nosotros tenemos que depender para ser ejemplo en casa, sino que tenemos que entender que necesitamos nacer de nuevo. Y esto simplemente se logra entendiendo que el Señor tiene que ser la centralidad de nuestra vida. Y quiero que volvamos a leer el versículo 19 de Mateo. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Aquí podemos entender entonces por qué nosotros somos como somos y entender que para seguir al Señor necesitamos de Él. No necesitamos solamente recordar su sacrificio en la cruz, sino necesitar siempre que Él nos capacite para que podamos amar a los demás, empezando con los de nuestra casa. Y algo que debemos entender también es que si el Señor no ha sido la centralidad de nuestra vida últimamente, es porque también nosotros acarreamos con creencias familiares que no sabemos si realmente son correctas, y también con la cultura histórica de este tiempo. Y les voy a dar un ejemplo específico. Nosotros a veces hemos escuchado, creo que todos, la mentira de que todos los hombres son iguales. Y ha existido una rivalidad muy fuerte en criticar a los hombres. Pero si nosotros estudiamos la Biblia, ¿en qué nos dice el Señor que todos los hombres son iguales? En que todos pecaron y que todos necesitan a un Salvador. Así que esa es la verdad que nosotros deberíamos de creer. Otra mentira que nos hemos creído es que si hay una mujer exitosa y bonita es porque seguramente a saber qué hizo para llegar ahí. Y son prejuicios que nosotros nos hemos ido creyendo cuando realmente sabemos de que el Señor puede levantar a quien quiere. Y a veces manejamos prejuicios muy claros de lo que las personas han dicho de nosotros que lo que nosotros hemos dicho de ellos.
Y a veces decimos, es que han hablado mal de mí y han dicho esto y a mí ni me conocen. Y uno hace más grande el problema hablando mal de esa persona, diciendo que esa persona habló mal de nosotros. Y en esa balanza entonces nosotros vamos perdiendo. Realmente es de recordar cuáles son las verdades que el Señor quiere que nosotros mantengamos. Y cuáles son realmente las emociones que han estado dominando nuestras vidas. No sé aquí quiénes estuvieron en la miniserie que tuvimos acerca de las emociones. Si podemos recordar esto, es que la emoción es algo temporal que Dios ha puesto en nuestras vidas. Las emociones no son ni buenas ni malas, son emociones. Pero ¿qué pasa? Que nosotros a veces usamos las emociones en lugar de resolver, complicar. Y nosotros entonces no resolvemos, sino que somos de los que complican. Porque nuestro corazón corrompido desde Génesis 3 nos ha enseñado que nosotros tenemos que tener la razón. Y es algo con lo que constantemente tenemos que estar luchando para llegar a tener buena armonía en casa. Porque aunque creamos que tenemos la razón frente a otros, a veces no necesitamos tener la razón, sino que necesitamos tener a Dios en casa. Porque hay peleas que aunque nosotros tengamos la razón, a veces no se ganan de esa manera. Y quiero que veamos Mateo 6:19, porque la Biblia tiene mucho que hablarnos acerca del corazón. Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Nuestro corazón está donde nosotros realmente depositamos nuestras fuerzas, nuestros pensamientos, nuestras ganas de seguir viviendo. Y si somos honestos en esta noche, quiero que realmente reflexionemos, ¿será que el Señor ha estado llevándose todas las fuerzas de mi vida? ¿Será que el Señor se ha estado llevando mis pensamientos? ¿Será que cuando yo pienso en el Señor, mis preguntas son relacionadas a cuánto puedo amarlo yo? ¿O mis preguntas van relacionadas en, es que por qué Dios no me ha concedido a mí tal cosa? Es que por qué el Señor no me ha dado lo que yo le he estado pidiendo? Cuando pensamos en el Señor, ¿qué preguntas nos hacemos? ¿Será que nos preguntamos cómo tuvo tanta creatividad para crear el universo? ¿Será que nos preguntamos cómo es realmente su mente para que pueda existir tanta variedad, de tanta naturaleza y que nada se repita? ¿Será que nosotros nos preguntamos con qué amor nos vio desde el vientre de nuestra madre? ¿O estamos pensando, es que por qué no me contesta, es que por qué no resuelve, es que por qué esto no cambia? ¿Qué preguntas nos hacemos cuando pensamos en el Señor? Y consideremos si realmente nuestro corazón está más lleno de Dios que de las cosas de este mundo. Que si el Señor viniera con un bisturí, abriera nuestro corazón, entrara y pudiera ver todo lo que hemos construido, las fortalezas mentales que tenemos, ¿será que se va con una sonrisa? ¿O que le quedaríamos debiendo realmente espacio en nuestro corazón? Y para ir aterrizando sobre por qué el tema mis otros amores, quiero hablarles específicamente de 3 amores que nosotros tenemos que no necesariamente son el Señor. Porque la verdad es que nuestro corazón es fácil para dejarse seducir por lo temporal. Nos afanamos tanto, pero tanto por esta vida como que si esta fuera la única que vamos a vivir. Y no nos ponemos a pensar que con el Señor vamos a vivir eternamente. Ustedes se dimensionan qué será vivir para siempre y no morir. El poder estar delante de la presencia del Señor y buscar infinitas maneras de adorarle.
pero no necesariamente nos hacemos esas preguntas en el diario vivir. Y por ello es necesario que pensemos en construir cosas que no sea aquí en la tierra donde se corrompa, donde nos las pueden robar, donde pueden destruir. Y no necesariamente hablo de lo material, sino también pensemos en qué tanto depende nuestra relación con las personas para que estemos bien. Porque sabemos de que nada realmente es duradero en esta tierra. Y el primer amor del que les quiero hablar es el primero, soy yo, el yo. Ese es uno de nuestros amores. Y es cuando la centralidad de mi vida está en la perspectiva de victimismo, de protagonismo o también de algo grave que podría ser el narcisismo. De tal manera que todo lo que pasa en nuestra vida se trata de mí. Y todo lo que tiene que pasar se tiene que tratar acerca de mí. Y les voy a dar un ejemplo práctico que tal vez alguno conoce. Está la mamá en su casa, llega su hija adolescente y le dice, mamá, estoy embarazada. Y la mamá puede llegar a decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué me hiciste esto a mí? ¿Que no pensaste en mí? Y si la hija fuera honesta, le diría, mamá, yo en lo que menos pensé fue en ti. Realmente yo no estoy loca y realmente estoy aquí porque no tengo de otra. Pero la mamá podría ser, es que cómo arruinaste mi vida. Y esa mujer que realmente se está dando cuenta que la vida de la hija va a cambiar por completo, que no es ella la embarazada, está haciendo que toda la situación se trate de ella. O si hay alguien enfermo en casa, pueden decirle, pastor, yo quiero que ore por mí, porque mi esposo está enfermo. O sea, no se trata realmente de ella. Y sí es cierto que es bueno orar porque tener un enfermo en casa trae cierto desgaste, pero a veces queremos hacer que todo el padecimiento que hay en casa me afecte más a mí que al otro. O puede haber un hijo que esté dudando de su identidad, ya sea que si realmente quiere seguir al Señor o de su identidad sexual, y están diciendo, es que ¿cómo me estás haciendo esto a mí? Es que yo no te enseñé lo suficiente, es que a mí me afecta esto. Y realmente dejamos la empatía por esa persona y cómo podemos ayudarla porque nos centramos en nosotros. Y ahí les pregunto realmente, ¿será que todas las situaciones que pasan en la vida tienen que tratarse solamente de nosotros? ¿O hay detrás de ello una lucha en la cual el Señor nos quiere enseñar a poder tener fe? Una disputa en la cual nosotros vamos a entender que nuestra fe puede crecer, que podemos ser ejemplo para otros y aprender a orar y decirle al Señor, ¿qué me estás queriendo enseñar con esta enfermedad que estamos padeciendo como familia? ¿O qué me quieres enseñar en este tiempo de escasez para honrarte a ti? Y si nuestras preguntas entonces cambian porque el Señor es la centralidad, les aseguro que la vida la vamos a ver diferente. Y vamos a entender que no todo se trata de nosotros. El segundo amor que podemos llegar a tener son otras personas, o lo podemos llamar como dependencia. Lo que la psicología puede llamar dependencia o codependencia, la Biblia lo llama temor a los hombres. ¿Y en qué sentido? En que podemos llegar a vivir no solamente por mí, sino por el qué dirá la gente. Y castigamos o enseñamos a nuestros hijos en base a lo que la gente dice. Y si enfrentamos un problema, decimos, ¿qué va a decir la gente de esto? O si nosotros tenemos que tomar una decisión, pensamos, es que van a hablar de mí. O es que yo no voy a servir porque, ¿qué van a decir de mí? De cómo lo hago, de cómo tengo la capacidad. Y pensamos entonces más en lo que dice la gente que en lo que realmente dice el Señor. Y algo que quiero que recordemos es que la adicción a la aprobación es un pecado. No siempre vamos a quedar bien con todo el mundo. Y nuestra vida no tiene que estar encaminada siempre a lo que los demás quieren.
que yo hago esto porque no quiero que se enojen conmigo, o porque mis hijos no quieren ir a la iglesia, entonces no vamos a ir, o porque mi esposo dice que no tengo que hacer esto, entonces no lo voy a hacer. Y si es algo que realmente agrada al Señor, eso es lo que realmente debería de importarnos. Así que yo les pregunto, ¿será que estamos viviendo para la aprobación de la gente o para la aprobación de Dios? ¿A quién tenemos más miedo que nos descubra, la gente o Dios? Porque a veces pesa más la opinión de las personas que el no matarás, no cometerás adulterio, el no robarás. A veces pesa más lo que la gente quiere decir. Y vivimos entonces rindiendo culto a la aprobación de la gente. Y eso es algo que realmente debemos considerar. Y para cerrar este punto, yo sé que hay muchas corrientes de pensamiento en la actualidad que van en contra de lo que nosotros creemos como cristianos. Y a veces nos tachan de intolerantes, nos tratan que mostramos poco amor, que no somos verdaderos cristianos, o que Jesús es bueno, pero los seguidores de Él no. Y si nosotros tenemos duda sobre alguna ideología y la queremos seguir o no, yo les invito a que puedan ver la palabra y veamos qué dice la Biblia acerca de eso. Y si el Señor está a favor de eso, entonces tenemos completa confianza de seguirlo. Pero si no, entonces hay que considerar si realmente es bueno. Y el tercer y último amor del cual les quiero hablar en esta tarde es que no es Dios, son las cosas. Ya hablamos de yo mismo, de las otras personas, y ahora quiero que entendamos del amor que les podemos tener a las cosas. Y Juan Calvino mencionaba que el corazón humano es una fábrica para hacer ídolos. Nosotros debemos de recordar que hemos recibido el trabajo como bendición. Porque aunque a veces nos cuesta aceptarlo, el trabajo vino antes. Y el trabajo realmente es una bendición. Pero nosotros nos podemos volver adictos al trabajo. También sabemos de que el alimento es algo bueno, pero nos podemos volver adictos a la comida. También sabemos de que el descanso es bueno, pero nos podemos volver adictos al descanso. La alegría también es buena y la diversión, pero si a mí algo entonces no me parece divertido, entonces yo no lo quiero hacer. O si algo me aburre, entonces mejor no. Y nos volvemos adictos a ese tipo de cosas. Todo es sujeto realmente a volverse adicto. Así que yo les pregunto realmente cuáles son nuestros hábitos. Y si estos hábitos realmente nos bendicen o se están convirtiendo en una adicción a las cosas que nosotros hacemos y dejamos de lado al Señor. A veces también nosotros cometemos el error de creer que todo lo vamos a poder tener en esta tierra si seguimos al Señor. Pero déjenme decirles de que no necesariamente eso es cierto, porque nuestra fe tiene que ser probada. Y nuestra fe en el Señor se demuestra no con lo que Dios me tiene que dar a mí o lo que Él me tiene que entregar, sino en la capacidad que yo tengo de confiar en el Señor, me dé lo que yo quiero o no. Porque la Biblia no es algo que realmente vaya a cumplirnos todos nuestros anhelos, sino que tenemos que recordar que la Biblia transforma lo que nosotros anhelamos. Lo vuelvo a repetir, la Biblia no nos va a dar tal vez todas las cosas físicas que nosotros anhelamos en esta tierra, pero sí va a transformar lo que nosotros anhelamos. Porque no vamos a seguir queriendo con la misma urgencia lo que antes queríamos después de conocer al Señor. Y hay cosas que tal vez tenemos un sueño, que tenemos anhelos, pero Dios no está para cumplirlos, sino nosotros para rendírselos a Él. Tenemos que recordar que toda nuestra historia la conoce el Señor. Y no somos nosotros los que tenemos el lápiz y el que podemos transformarla, sino que tenemos que reconocer que dependemos de Él para que Él haga con nuestra historia lo que quiso hacer con ella. Y eso tiene que ver con lo que va a hacer con nuestra familia, con nuestras posesiones, con nuestros pensamientos y con nuestros anhelos.
recordar que estamos nosotros para rendírselos a Él y no Él para cumplir todo lo que nosotros queremos. Y con esto, amada iglesia, quiero que realmente podamos entender de qué está lleno nuestro corazón. Quiero que volvamos a pensar en el ejemplo de la proyección de nuestros pensamientos. ¿Será que al Señor le enorgullece lo que estamos pensando? ¿Será que al momento de enfrentar los problemas en casa, hacemos que el Señor sea la centralidad o somos nosotros? Quiero que realmente pensemos si el Señor se está llevando todos nuestros anhelos, todas nuestras fuerzas para poder hacer las cosas que Él quiere en su voluntad, o si queremos que el Señor se rinda a nosotros. Porque realmente hasta para seguir al Señor necesitamos al Señor. Y para que podamos tener una mejor armonía en casa, necesitamos que primero el Señor sea nuestro primer amor. No nuestra pareja, no nuestros hijos, no nuestras posesiones, no nuestro servicio en la iglesia. Necesitamos que el Señor sea el centro de todo ello. Y vamos a ver entonces cómo el Señor puede empezar a transformar las cosas que nosotros no podemos. Porque Él está sobre todos esos amores que muchas veces nosotros hemos colocado en el lugar que le pertenece a Él. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.